Vale, hola, pues, muy buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta cita en familia. Eh, Voy a intentar no decir todo el rato, a ver si consigo fluir un poquito. Gracias a la Biblioteca Pública del Estado de Albacete por estar convirtiéndose en nuestra segunda casa. Está siendo la biblioteca está siendo muy amable con nosotros, con los autores de narrativa, que somos una enorme minoría en Albacete. Todo esto frente a los autores de poesía, que son tantos, es tan difícil hacer un promedio de a cuántos poetas toca cada albaceteño. Es complicado. Pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias por venir a vernos y aunque no despertemos las pasiones de los amigos de 100 cañones por banda, y el gato está llorando, la gata está llorando, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, sin bromas, porque estaba haciendo un poco broma con el tema de la poesía. Y yo tengo una opinión al respecto de por qué en Albacete los poetas se prodigan como sin actitud, como malas hierbas, y los narradores, sin embargo, se cuentan en cantidad mucho menor. Y si nos centramos en la narrativa de imaginación, es decir, es una forma de definir un conjunto de géneros y subgéneros que ahora actualmente se siguen clasificando, etiquetando, subgenerando, etcétera, etcétera, pero vamos, podemos hablar tranquilamente de ciencia ficción, de terror, de serie negra, de fantasía en su más amplio significado. Y bueno, de momento tenemos aquí a tres compañeros, tres amigos, los que yo considero de la generación posterior a la mía, en el terreno narrativo de Albacete. Nos ha faltado otra compañera, Enerio Dima, que no ha podido venir porque tiene un bebé recién nacido y vamos, le damos desde aquí nuestra enhorabuena y bueno, en alguna otra ocasión la podremos tener por aquí. Lo que sí tenemos es su trilogía de la precariedad, que a pesar del título es literatura de género, literatura fantástica, de terror, etcétera, y que nos podría haber contado muchas cosas interesantes acerca de su experiencia en el terreno de la literatura más o menos profesional. Yo he hablado de una generación posterior a la mía. La mía englobo, es una cosa a título personal, a una serie de amigos y compañeros que también son narradores. Estoy pensando en Juan García Rodenas, en Ana Martínez Castillo, en Alfonso Tornero, algunos que han dejado o han abandonado la escritura, como Francisco Alfaro III o Luis Escribano. A Eloy Cebrián no sé dónde ponerlo, porque yo sé que él empezó a escribir y publicar prácticamente al mismo tiempo que nosotros, porque estamos hablando del principio de los 90, pero no teníamos contacto. Su contacto fue precisamente con el del mundo de la poesía. No sé si eso le habrá afectado psicológicamente o le habrá resultado útil en algún momento. Me provoca mucho rencor y mucho... No me extraña. Puedes colocar entre los jóvenes valores. ¿Habéis juntado? Sí, si es posible. Bueno, ya, el tiempo ya nos ocultará, no te preocupes. Dios los cría y el viento los amontona. Y bueno, en este caso tenemos aquí los compañeros presentes. Aquí a mi derecha tengo a Carlos Walter, que es seudónimo, pero no voy a revelar su verdadero nombre, así que vamos a seguir llamando Carlos Walter, si acaso.
Santos, que eres el mayor de los tres, no mayor que yo, porque eso es complicado, que lleva ya publicado también bastante tiempo, y Alejandro Rodríguez Tárraga, que es el más joven de los que están por aquí. Hasta ahora tienes 3 novelas publicadas, ¿verdad? Aparte de ya cuentos y colaboraciones y tal, aparte. Bueno, no está mal. Entonces, yo esto en realidad lo pensé y lo planteé a mí mismo como la necesidad de establecer un pequeño lazo entre una generación y la otra, o sea, que tengamos un poco de relación. Y sobre todo me despierta mucha curiosidad saber cómo han empezado en este terreno árido y hostil que es Albacete, cómo empezaron a plantearse el tema de escribir, cosa que poco menos que suicida con los tiempos que corren. Ya lo era hace 30 años, ahora yo solamente veo más dificultades añadidas a las que teníamos. Una de las dificultades añadidas que teníamos entonces era precisamente la generación anterior, que no existía prácticamente en el terreno narrativo, y como de alguna manera, bueno, pues no nos ayudó en ningún momento. Pero bueno, yo me gustaría que eso se pudiera corregir, o por lo menos no actuar como mis mayores. Entonces lo que quiero saber es qué podéis contar vosotros acerca de vuestras experiencias y cómo veis este mundillo ahora y demás. Así que yo, si os parece, os voy a hacer alguna pregunta y vais contestando como veis. A ver, lo que tengo que preguntar obviamente es ¿cuándo empezasteis y cómo empezasteis? Ya tenéis la palabra. A ver, ¿me acerco yo una mesa? Vale. Nada, pues yo creo que si me pongo a recordar, escribo desde que soy un chiquillo pequeño, cualquier tontería que me viniera. Entonces, el impulso primero de por qué me puse a escribir, no lo puedo recordar. Me acuerdo que cogí una libreta, un boli, y a lo mejor incluso si veía una película me ponía a escribirla cambiándole el final, lo que fuera. Y con el paso del tiempo, todo eso fue un poquito a más. Ahora quiero añadir esto, quiero hacer lo otro. Me gustaba mucho leer, a veces leía un libro y decía, me gusta, pero me hubiera gustado más de esta otra forma. Y eso se me fue amontonando muchísimo. Sobre todo, pues, libros, cuando era más chiquillo, de fantasía. En la adolescencia descubrí también lo que era ciencia ficción, el terror. Y todo eso me iba llamando, me iba dando muchísimas ideas. Y siempre me pasaba que los libros rara vez me parecían perfectos. Y entonces luego llegó pues el punto de inflexión en el que vi que había dos chavales que habían escrito unos libros, me los llevaron a la librería. No voy a decir qué chavales eran, muchos ya saben quiénes son. Eran horribles, ¿qué le voy a decir? Pobrecillos. Tío, que estamos aquí. Pues ya lo sabes. Me trajeron unos libros que estaban mal hechos y los cogí y dije, pero ¿qué derecho tengo yo, de todas formas, a pensar mal de esta gente que han cogido, se han sentado y aunque sean un poco bazofias, han sacado sus libros adelante, han tenido la tenacidad de acabarlos, y yo jamás en mi vida he hecho algo así. Dije, pues a lo mejor va siendo el momento de que me calle la boca y me ponga a trabajar en lo mío y deje de mirar lo que han hecho los demás. Y así fue como me puse ya un poquito más en serio, pues tomando como modelos a muchos de los autores con los que había crecido y otros tanto que había ido conociendo pues ya un poco mayor, sobre todo en la etapa de la librería. Yo recuerdo, por ejemplo, un momento que me gustó mucho, fue cuando José Antonio Fideu ganó el premio Minotauro, un tipo de Albacete consiguiendo un premio que a mí me gustaba mucho. Dije, ¡hala! Qué chulada, o sea, se puede. Hay gente de Albacete que puede llegar aquí. También conocí pues a Eduardo Moreno, que también me flipaba lo que escribía. También más de chiquillo me leía cosas tuyas. Lo que pasa es que es verdad que leía más novela negra, me gustaba, pero no me motivaba tanto. Entonces, pero todo eso me fue emocionando mucho. Dije, es gente de esta zona
que ha podido tener esto como un trabajo, primario, secundario, lo de menos, pero lo ha podido, digo, pues se puede, pues yo quiero intentarlo. Y así fue como me lancé a escribirlo primero. ¿Y vosotros? Yo lo primero que recuerdo haber escrito, que para mí es mi primera obra, sé que habrá alguna tontería antes, pero la que tengo como constancia, en evidencia en papel de que fue lo primero que escribí, fue la historia de un cocodrilo que andaba a dos patas, tenía una pistola y mataba prácticamente todo lo que se le ponía por delante. Es una obra de 3 páginas que hice en el ordenador de mi padre que trabajaba en el hospital. Se llama Jack, escrito con Y en lugar de con J, porque las cosas como se escuchan. Y después de eso dije, me he quedado corto en 3 páginas, esto es algo que debo mostrar al mundo, ahora soy escritor. Y eso intenté novelizarlo creo que una tarde y dije, todavía no ha llegado el momento. Entonces decidí entrenar muchísimo para que cuando llegara el día, aún no ha llegado, esa obra pueda finalmente ver la luz. Pero sí que es verdad que siempre he tenido la necesidad de contar historias. Yo todos los juegos que recuerdo, de jugar estando yo solo en casa o con mi hermana, con mis primas, con cualquier persona, siempre eran juegos narrativos, juegos de roles, de interpretar a personajes, de hablar, no necesariamente cosas con acción o violentas, era sencillamente crear una historia entre todos y ir construyéndola. Y creo que nunca he dejado de jugar a eso, que siempre he tenido eso ahí en medio y que he seguido construyendo de ahí en adelante, ya sea como relatos, como narrador en juegos de rol y de rol en vivo. Los trabajos que he tenido hasta el momento normalmente tenía muy poca carga mental, entonces cómo llenaba yo esas tardes enteras de vigilante en un hospital, que sí, de vez en cuando pasaban cosas emocionantes, pero la gran parte del tiempo era esperar, pues creando y reconstruyendo dentro de mi cabeza. Y he tenido siempre la mente muy activa en ese sentido y he tenido la necesidad de sacarme eso y plasmarlo de alguna forma, ya sea o narrado, cantado, dicho o escrito. Pero estaba muy bien lo de se me ocurren muchas cosas, escribo como un relato al año, soy lo mejor que ha dado esta ciudad. Hasta que me di cuenta de que si no me ponía en serio no iba a llegar a hacer nada. Y me di cuenta precisamente cuando un amigo me presentó a una persona de Albacete que había hecho lo que para mí era el sueño, que había publicado un libro de relatos de cosas de Chulu. Y dije, ¡buah! Esto es real, esto se puede. Esa persona fue Eduardo Moreno también, segunda vez que lo mencionamos, quizá no la última. Que nos dijo, te lo voy a presentar, vamos a quedar los 3 y nos echamos un café cerca de la ESO y luego fuimos allá a ESO, vi el libro y dije, Dios mío, es cierto, es verdad, se puede hacer. Y a partir de ahí empecé a tomármelo mucho más en serio, empecé a escribir relatos con más frecuencia, empecé a forzarme a mí mismo a no dejar esa historia solo en mi cabeza o narrarlas en una partida de rol y desechar esa idea para siempre, sino empezar a redactar, empezar a escribir, empezar a tomarme más en serio, empezar a plantearme no solamente relatos, sino algún proyecto más largo y ya ladrillo, hasta que llegamos aquí y consecuentemente a esta mesa. A ver, yo voy a hacer un poco como la IA generativa y voy a coger un cacho de su respuesta y un cacho de la suya. Yo siempre recuerdo haber visto películas, haber leído libros y tal, que no me convencía al final, que, joder, este personaje es idiota, pero no es idiota porque lo exija el guión, sino porque ha hecho algo que ni encaja con la trama, ni queda bien, pero es porque lo necesitas para que pase una tercera cosa luego. Entonces, claro, tanto gruñirle a lo que veía o a lo que leía, que dije, hostia, voy a probar yo lo mismo que has dicho tú, voy a probar a ver si de verdad soy capaz, si de verdad puedo crear algo. Entonces pues empecé a ver, ya había escrito lo que ha dicho él, por eso decía que iba a tomar referencias de los dos. Lo que un cocodrilo que andaba y tenía pistolas. No, pero eso se llama brain rot y lo ven los chavales en TikTok. Claro, te adelantaste 20 años. Pero siempre que jugaba, a ver, yo soy un niño que tengo
juguetes como todos, pero no tenía toda la colección de Playmobil o toda la colección de G.I. Joes. Entonces, pues como había un G.I. Joe, un Playmobil, un Power Ranger y eran de tamaños diferentes y no... Joder, como soy un tarado para esas cosas, si no encajaban perfectamente, yo necesitaba crear una historia que justificara que había un muñeco más grande, un muñeco de otra saga, un personaje repetido, entonces necesitaba un colapso espacio-tiempo que acababan todos en un vórtice, que era una manta tirada en el suelo. O sea, en realidad no jugaba con los muñecos, los colocaba, me montaba una historia y chimpú. Y de ahí pues empecé a pasar alguna al papel, algún relatillo en el cole. Tengo un gratísimo recuerdo de una profesora que le presenté un relato de 3 páginas, un cuento navideño maravilloso, escrito a máquina, o sea, con el trabajo que era conseguir 3 páginas a máquina sin fallos. Y cuando me lo devolvió había más boli rojo que tinta de máquina de escribir en esos 3 folios. Y dije, pues voy a seguir. Y luego ya llegó el punto de probar a escribir algo más en serio, y sí que estoy muy agradecido y sí que consideraría como el punto de inflexión un certamen de cine de terror que hay en Cáceres que se llama Panther Film Festival, que no sé si lo conocéis, que en una de sus primeras ediciones presenté un relato y me quedé muy bien clasificado y dije, hostia, pues puede ser que pueda escribir algo decente de vez en cuando, aunque sea, aunque era un refrito de lo que le había leído a Stephen King y a similares, que era lo que tenía en la estantería. Pero claro, la mitad del trabajo de un escritor es el lector, entonces pues sí que eso también es de Stephen King, no es mío. Sí, lo sé. Entonces sí que yo creo que ese certamen, que será ya por 2012, 2014 o por ahí, creo recordar, sí que es el inicio de lo que yo considero mi carrera, entre muchas comillas, de escritor. Y luego ya pues, a base de certamen y tal, sí que usaba mucho una página que se llama escritores.org, porque era como, me pongo un reto, tengo esta historia, a ver si encaja en algún certamen y quiero una fecha para poder ponerle punto final. Porque poner punto final es lo que más me cuesta. Entonces, si había una fecha, lo presentaba, se quedaba ahí y se acabó. Y más o menos diría que es como empecé y lo que me ha llevado hasta ahí. Y a lo que hay en la mesa, que lo podéis comprar si queréis. Bueno, no sé, yo creo que no habéis contado muchas cosas que podéis haber contado o que yo quería saber, pero bueno, básicamente ¿por qué habéis elegido la narrativa de imaginación, la narrativa del género? O sea, ¿cuál es el motivo por el que habéis tirado por ahí y no habéis hecho como, bueno, tú al principio sigues ahí el género de Nebrija, lo de escribir como se habla, y evidentemente el Cocodrilo Jack es realismo de toda la vida? Sí, solo yo podía verlo, pero es real. Sí. Entonces, ¿por qué os tiráis por ahí en lugar de seguir la supuesta tradición realista y demás? Me imagino que tendrá que ver directamente con vuestras lecturas, con vuestros gustos personales. Vale, sí, en realidad también he escrito cosas realistas, costumbristas. Una obra de teatro que tuve la suerte que se estrenara. Era de un vagabundo en la cárcel y un kinky que le metían al lado y la noche que pasaban allí. Una cosa absolutamente normal y que probablemente no estaba inventando nada. No, o sea, es algo que tiene que pasar cada semana prácticamente en algún punto de España. Y siempre he sido, por ejemplo, muy fan de Delibes, que creo que tampoco solía meter elfos en sus historias. Pero... Tiene una novela en la que un señor se convierte en perro. Bueno, pongamos que es... No, es así. No me lo he inventado. Pero, sí, pero bueno, no había sistemas de magia. No, supongo que leyendo, viendo películas, incluso jugando videojuegos, los que más me motivaban, pues siempre fueron estos de género fantástico, porque, bueno, tenía menos limitaciones. Al final, vengo de una familia pues que no tenía demasiados recursos. Me he pasado casi toda mi infancia en las paredes de meditación, pues porque es que no teníamos para irnos, no nos íbamos ni a cenar en mi casa. Mis padres eran súper currantes, pero es que nunca teníamos ni para irnos a cenar por ahí. Y supongo que cualquier lectura que me expandiera los límites, pues era bienvenida, era lo que más me motivaba. Luego, conforme fue pasando el tiempo,
sí que empecé a ver que al final toda fantasía, toda aventura no dejaba de ser pues una especie de metáfora de lo que nos podíamos encontrar en la vida. Bueno, toda no, hay algunas paridas que no se sabe a dónde van, pero en general sí que empecé a ver ejemplos de la vida, situaciones, ¿no? Aquí podemos tirar un poquito, era Joseph Campbell, el que con las mil máscaras, ¿no? Que definió el viaje del héroe y te explicaba que todo lo que pasaba en estas cosas, vamos a poner de ejemplo a Frodo, pues todo era algo realmente humano. Y lo empecé a apreciar poco a poco pues en la fantasía que leía. Me gustó mucho y quise experimentar con ello. Por eso, sobre todo, en la narrativa me he tirado por estos géneros, porque me gustaba, me gustaba crear de esta forma, me gustaba exponer estas situaciones límites las que se puede enfrentar una persona, pero de un modo pues más fantástico, adornándolo con toda esta imaginación, con toda la magia, con todas las maravillas. Básicamente por eso por lo que me decanté. ¿Y ustedes? A ver, yo principalmente por una cuestión de gustos personales, o sea, eso sería el 80% de la respuesta, porque es lo que, es verdad, es lo que leo, es lo que consumo en películas, en series, en cómics. Entonces me cuesta mucho, aunque lo sigo intentando, sigo leyendo pues, a clásicos, a novela realista, costumbrista, alguna novela histórica, pero eso es alguna que voy colando entre todo lo que leo, y salvo casos como Apuntes del Espejo, de aquí el señor Eduardo, y similares, me siento más identificado con lecturas como Cthulhu, que no sé cómo las has nombrado antes, no sé cómo exactamente cómo las pronunciar, y es eso. Entonces sería más que nada por gustos personales. Sí que tengo que reconocer que el primer libro que recuerdo que me regalasen, mío, para mí, que no fuera libros que hubiera en casa, que se compran para mi hermana, para mí en general, como libros de la casa, el primero que yo recuerdo de libro así un poco más adulto fue una edición de Círculo de Lectores de La Historia Interminable, una que hay en concreto que está con sus dos colores, su punto de lectura que está guapísima, que me la regaló mi madre cuando yo tenía a lo mejor 10, 11 años, y ese sí que fue como el ¡buah! O sea, es que esto es lo que quiero leer. Y entonces leer siempre eso hace que quieras experimentar en eso, es de lo que más conozco, y además es que las veces que incluso he intentado escribir algo fuera de eso, ni la paternidad me ha hecho ser capaz de escribir cuentos infantiles que no maten a nadie, ni una vez probé un certamen, la página que decía antes de escritores.org, probé con un relato erótico, vaya pedazo de basura, o sea, entonces es que los inventos que he tenido fuera de, porque han sido inventos, de esos géneros ha sido el horror. Entonces ha sido entre pasión y puro descarte, me he tenido que quedar en esos géneros, que es en los que más cómodo me siento, claro. Yo voy a empezar diciendo que uno de mis primeros recuerdos es que mis padres nos mandaran a mi hermana y a mí a la cama en una casa que vivía antes de empezar primaria, que tenía que ser bastante chiquito. Y a los 5 minutos de estar tumbado, como mi hermana tenía clase, yo todavía no, yo me escapaba y me iba al salón otra vez diciendo, yo no tengo que madrugar, jajaja. Y recuerdo que estaban mis padres viendo Jurassic Park. Y creo que ahí empezó todo. Creo que eso fue el inicio de la bola de nieve que siguió bajando esa colina y arrasando con todo lo que se ponía entre medias. Cosas que tuvieran escamas y garras y hicieran ruido y que fueran un diseño chulísimo. Ya a partir de ahí se comió cualquier otra cosa que pudiera entrar en mi foco como cualquier tipo de interés. Quizás de ahí el cocodrilo. Pero también recuerdo que de mis primeros libros, para chiquillos, libros de estos muy finitos, casi de plástico, de 8 o 10 páginas como mucho, teníamos una colección bastante grande, muy pequeñitos. Y recuerdo uno en concreto, es el único recuerdo de todos los que tengo, que era una portada, el libro en sí era blanco y tenía un dragón y era una historia de que iban a la guarida de un dragón o algo así. Al final el dragón creo que no era malo, alguna tontería, pero lo importante es que sería un dragón y tenía todos los temas de un rey,
guerrero con una espada, un dragón, y creo que no ocurría absolutamente nada interesante, pero ya solamente por la construcción, por esos elementos visuales que estaban ahí, ese lo leía prácticamente todos los días 5 o 6 veces, lo llevaba encima, en lugar de llevar un peluche, un juguete, llevaba esa cosa. Y de nuevo, siguió convirtiéndose en una bola de nieve, ahora ya tenía el tamaño de un muñeco de nieve en sí, y se había llevado a un esquiador que estaba pasando cerca. Y creo que a partir de ahí intenté seguí intentando leer otras cosas más adelante, pero como que mi imaginación siempre estaba ahí, y en lo que encontraba y en lo que le prestaba más atención en este tipo de libros. Cuando leía algo que no fuera tan activamente fantasioso, creo que me aburría y le metía yo mentalmente la fantasía, entonces muchas veces no terminaba el libro o dejaba el libro para continuar esa narrativa que me había creado yo en la cabeza y había ahí una paralela, una perpendicular, y tiraba por mi propio camino. Y eso me ha pasado durante mucho tiempo. A día de hoy puedo leer cualquier cosa y disfrutarla y ver el valor que tiene, pero es verdad que la mente me sigue tirando siempre hacia la fantasía, en todos los géneros. Todo lo que he escrito y publicado se puede calificar en un género u otro, en novela negra, en fantasía, que tenga un poco de fantasía y de ciencia ficción, pero esa parte de fantasía, esta que es más fantasía más medieval, en todo hay elementos de fantasía. En el terror también puedo escribir un terror de un señor con una máscara y un cuchillo que vaya a matar a gente, que falto de fantasía, si te pones a analizarlo no está. Pero siempre me tira mucho más lo que es un terror paranormal, sobrenatural, con monstruos, con fantasmas, con brujas. Entonces creo que cuando era joven me aburría mucho la realidad y me refugié mucho ahí, y ahora he creado un monstruo tan fuerte que incluso aunque ahora ya la realidad me parece demasiado interesante en ocasiones, no me puedo bajar ya de esta burra. Eso lo define la cita de Bradbury de hay que inyectarse de ficción para no morir de realidad. Me ha hecho gracia lo que has dicho de cuando era joven, porque conforme estabas hablando, yo me acuerdo que tú naciste en el 93. Sí. Ese es el año en que se estrenó el Parque Jurásico. Luego te influenciaron cuando tus padres lo estaban viendo en el DVD o en la tele o tal, me parece absolutamente fascinante, porque yo fui a verla de estreno, como fue lógico. En aquella época, pues claro, pues, ¿cómo no vas a ver Parque Jurásico? Por eso decía yo lo de gracias por meterme en su generación, porque yo recuerdo una anécdota similar a la de Parque Jurásico, pero con Alucine, en la 2. Con mi madre, que eran como películas en blanco y negro, viejísimas, muy anteriores a Jurassic Park, de ver uno que pinchan una cabeza en el cabecero de la cama, o sea, en el boliche, y quedarme flipando con eso y decir, mi madre, a la cama otra vez. ¿Qué vas a soñar? Vaya que sí soñar. A ver, el tema este de las generaciones es muy relativo y no tiene tanto que ver con la edad como con cuándo empiezas, cuándo escribes o cuándo publicas. También, ¿no? Por cuándo te das a conocer. A ver, vamos a poner... Ya hemos dicho que Alejandro es del 93, tú eres del 83 y tú eres del 87, ¿verdad, Carlos? Sí. Y, a ver, esto es rápido. Tu primera publicación, creo que ¿de qué año es? Creo que es en el 17, creo. ¿Y tú? ¿José Antonio? 2014, a lo mejor 15. ¿Y tú, Alejandro? Publicación de relatos similar. La primera publicación. Voy a considerar relato publicado en revista, creo claro. que fue 2020 o 2019. ¿Me entendéis ya mi concepto de generación? Sí, estamos todos ahí rozándonos. Ahí está un poco el asunto. Que independientemente de la edad, luego uno empieza antes o uno empieza después o lo que sea más. Luego os quería preguntar por la parte que se supone que es más coñazo para el público, pero como el público que tenemos está formado básicamente por autores o gente que hace cosas, como los catalanes decía Rajoy, vamos a entrar en... Era un hombre muy gracioso, ese señor. No sé qué... En fin, que os quiero preguntar por la parte más árida del glamuroso mundo de escribir narrativa, y es el proceso creativo. Chan, 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 chan. Y a ver si podemos hacerlo sin contar mentiras, porque eso sería bueno. Yo entiendo que cuando... Esto lo decía Stephen King y tiene toda la razón, porque además lo practicaba.
que decía cuando me entrevistaban, contaba el rollo ese de yo escribo todos los días no sé cuántas mil palabras y menos el 4 de junio y el día de la ascensión, o el corpus. Entonces está, que decía que era eso, era mentira, por supuesto, pero que cuando te entrevistan pues lo tienes que decir. Proceso creativo, no me terminan de convencer mucho los términos de escritor de mapa, escritor de brújula, nunca me han gustado demasiado. Pero bueno, yo prefiero hablar de escritor de escaleta y escritor de improvisar. Pero bueno, ya no me enrollo más. ¿Cómo funcionáis vosotros? ¿Cómo me organizo para montar la novela? ¿Cómo te organizas para montar novela, relato, lo que sea, o cómo lo prefieres? ¿Tienes manías? ¿Pones una manzana en la mesa? ¿Te gustaría algo sexual pero no lo puedes decir? Entonces, no, me gustaría algo sexual pero no lo puedo decir. O sí, lo que sea. Todo esto es cosas de adultos. Sí. Se puede decir sexo, se puede decir teta. Se puede decir, vale, pues porque voy a decir teta 17 veces en nada. Pero, a ver. Ya verás YouTube. Tengo la idea, lo cual normalmente no me cuesta nada. Creo que todos aquí tenemos las ideas como churros. Otra cosa es el desarrollarlas. Tengo la idea, pienso en 2 o 3 cositas que le pueden ir bien, cómo la puedo encajar, pienso en los personajes, pienso en... y si me va encajando todo, empiezo a decir, venga, del punto A al punto B. Tengo una acción, que es lo que quiero que pase. Venga, voy a poner el ejemplo de excepción porque es que si no va a parecer que no estoy hablando de nada. Después de... este libro es del COVID, ¿no? Hay gente que se puso a criar y yo pues me puse a escribir. Pero no es sobre el COVID, que eso sé que tira para atrás. No es sobre el COVID. No es uno de esos mi diario, lo que hice durante el COVID, que llegaron 200. No. Es de los de COVID. Me inflé a leer ciencia ficción, a jugar a videojuegos, a ver un montón de películas y me salió súper popurrí. Dije, ahora quiero contar mi historia, una historia futurista, de invasión extraterrestre, pero ¿qué pasó después cuando la humanidad ya estaba al borde de la extinción? Venga, vale. ¿Qué personajes quiero? Inspirado en personajes de los que había leído, de los que había visto, de los que había jugado a la consola, definí unos cuantos y dije, venga, ¿qué quiero al principio y qué quiero al final? Aunque el final no esté claro, pero más o menos. Y ahora ya quiero saber qué les va pasando. Como a mí lo que me gusta escribir, aunque sea fantasía, aunque sea ciencia ficción, lo que me gusta es escribir aventura, siempre les tengo que ir metiendo muchas historias, bastante acción. Es verdad que lo que me han dicho tiene un poco momentos de respiro, digo, pues se jodan. Se pueden morir en cualquier momento, ¿qué le voy a hacer yo? Pero si me gusta, como es aventura, pues ir metiéndole bastante situaciones tensas y bueno, pues a partir de ahí ya empiezo a ir mirando cosas cada vez más pequeñas. Y luego cuando ya tengo toda la acción que quiero que pase a lo largo del libro, es cuando empiezo a decir, ¿cómo lo estructuro? Porque es importante también, quieres saber cómo estructurarlo porque más o menos tienes una idea de a quién quieres que vaya dirigido. Si bien con la otra saga, con la del Indigno Campeón, dije aquí quiero que sean libros pues como los de Tolkien, que si le metía 10.000 palabras a un capítulo de estos que te pegaba 2 horas, me da igual, lo que sea. Aquí que no, digo, quiero que se venda, que le gusta a la gente, que le gusta a la gente. Dije capítulos cortitos y lo estructuré, cogí unos cuantos libros que se vendían un montón, dije, a ver, esto se vende muchísimo, tío, pero me da asco, paso. Esto sí me gusta, esto me cuadra y así lo podría hacer. Y bueno, pues lo voy estructurando, quiero que vayan pasando estas cosas, siempre con margen de cambiar, porque aunque tú tengas una idea, mientras estás escribiendo, obviamente, como se dice, los personajes van a su ritmo y puede ser que en alguna te bailen, porque digas, mira, yo aquí tenía pensado una historia que es que conforme estoy escribiendo me di cuenta que es imposible, que no tiene cabida. ¿Cómo puede ser que unos personajes estén aquí tan rápido, han viajado 200 kilómetros de la noche a la mañana a pie? Tendré que meter algo más de pausa, o al contrario, puedo decir, esto se me está alargando. Y poco a poco lo voy rellenando, voy de lo básico y ya puedo escribir. Esto creo que también lo hacemos casi todos. Terminas el primer borrador, te alegras muchísimo, lo meto en un cajón y pasa. Bueno, meto en un cajón, no lo imprimo, lo meto en un ordenador y pasa. Intento que se me olvide y me pongo a leer otras cosas.
Si he hecho esto, pues a lo mejor cojo a Delibes, o cojo, no sé, literatura infantil, que muchas veces me entretiene un montón, lo que sea, que cuando lo vuelva a leer sea ajeno a mí. Y entonces es cuando ya voy corrigiendo y creo que es una cosa que más o menos sabemos todos. Lo tienes que repasar las veces que sea necesario hasta que te quedes medianamente satisfecho, porque 100%, nunca, como has dicho antes, te pones un límite, no sabes cuál es, pero llega un momento que dices, yo creo que ya he alcanzado el punto entre que esto creo que no lo puedo mejorar más, y es que a lo mejor le doy más vueltas y voy a empeorarlo. Y nada, ya está, novela hecha, se la vas pasando a quien la quiera leer para que te comente, y a probar suerte con editorial, o si te lo quieres currar por tu cuenta, Yo no sé si me ha quedado claro, pero más o menos. Yo te he escuchado, ¿eh? Al menos te he escuchado. He hecho lo posible. No sé si me he enterado bien. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Cómo funcionáis? Yo, mis primeros relatos eran tener una idea, decir, tengo mucha ansiedad, necesito hacer algo, necesito ponerme a volcar lo que tengo en algún sitio. Entonces iba al ordenador, hacía así, decía, ¡hala! ¿Ha terminado el relato? Perfecto. Aunque sea a la 1 de la noche, a guardar una carpeta, decir que cuando ya he hecho mi trabajo de escritor, puedo seguir diciendo a la gente, sí, yo de vez en cuando escribo cosas. Y a otra cosa. Me ocurría que en esa época yo tengo que escribir cuando esté inspirado. Entonces, al final ocurría que escribía un relato al año. Y si a veces me apetecía y empezaba a escribir, pero no lo terminaba, y al día siguiente lo quería continuar, pero es que ahora no estoy inspirado, no me va a salir tan bien como ayer o como este otro que hice en una noche del tirón, y ahí se quedaba, muerto, enterrado y en una carpeta de cosas para terminar luego, que efectivamente era un cementerio, y que de ahí ni un nigromante lo sacaba. Hasta que ya empecé a ponerme más en serio y decir, la inspiración te tiene que pillar escribiendo y sabiendo lo que estás haciendo, y si te atascas en un momento que no sea, he perdido toda la inercia, todo el impulso, ya no puedo volver a echar a correr. Así que a partir de ahí, sí que según me iba apeteciendo, iba poniéndome retos con amigos para buscar cosas que escribir o para tener una idea y empezar a trabajar, eso ya empezó a funcionar mucho mejor. Y a la hora de escribir ya proyectos más largos, más novela, yo tenía muchísimas ideas, pero es verdad que muchas las quemaba, pues eso, haciendo una partida de error o lo que sea, y cuando yo contaba esa historia, cuando se acaba de mí, ya no tenía la necesidad de volver a contarla. Entonces, muchas de esas historias las quemaba, las contaba una vez a un grupo de 3 personas durante 6 horas del tirón, una tarde, una noche, decía, esta historia ha sido contada, mi trabajo ha sido hecho, buenas tardes. Pero al final, claro, quemaba muchas historias que me parecían buenas, que creía que genuinamente podían gustar e interesar, y empecé a decir, de acuerdo, esto podemos acumular, podemos trabajarlas de nuevo más tarde, aunque no estaba esa recompensa inmediata de ver cómo la gente disfruta tu historia, esos giros. Es verdad que vas mucho más rápido si estás hablando y contándola que si estás redactándola con tus acotaciones, con tus descripciones y con todo esto. Así que al final tuve que hacer también ese ejercicio de paciencia, de aprender que las cosas llevan tiempo y de no echar algo solo porque lo hayas contado, sino si merece la pena puedes trabajarlo, puedes darle 20 vueltas, 20 iteraciones. Las correcciones también sigue siendo trabajar sobre algo que ya has sacado de ti, pero quieres hacer algo con ello más adelante. Y entonces ya empecé a construir cosas. Hubo un momento que me pilló un tremendísimo bloqueo, que me arranqué un trocito de brazo trabajando en el taller y dije, perfecto, por fin tengo una etapa de una semana en mi vida en la que tengo todo el tiempo para hacer lo que yo quiera. Y no me salió ni una palabra. Entonces, posteriormente, volviendo de una boda en un coche, iba yo de copiloto, dándole un poco vueltas en la cabeza, se me ocurrió un pequeño concepto, una tontería, empecé a darle vueltas, empezó eso a coger forma, y era la idea para un relatito de aventuras, de fantasía, protagonizado por un personaje que se llamaba La Cabra Negra, que fue lo primero que se me ocurrió, la apariencia del personaje, lo que era en realidad, las mentiras y los engaños y todo esto que ocultaba, y dije, esto está chulo, esto como relato tiene que funcionar muy bien. Lo escribí, vi que la historia me pedía más, que eso podía convertirlo en parte de una cosa más grande, y empecé a trabajar en ello sin ningún tipo de rumbo, sencillamente
se me ocurrió otro escenario en el que podría poner a este personaje a hacer cosas locas y que sería muy divertido y muy tal. Y empecé a construirlos, hice varios relatos, varias cosas, dije, vale, ahora ya tengo varias piezas de este puzzle que he tirado sobre la alfombra y he tirado varios cabos que no sé qué hacer con ellos. Voy a ver si esto puede atarse y hacer una manta entera. Vale, pues empecé a construir entonces una breve escaleta, pero muy, más que nada, qué cosas me apetece contar sin pasarme demasiado, que esto no se convierta en la trilogía del Hobbit en un solo libro. Pues empecé a escribir, a dar vueltas, a añadir y a quitar piezas, hasta que ya, con casi todo hecho, empecé a ver las conexiones reales, ver qué historia estaba contando con todo eso, para que fuera una única idea, una única historia, y que todo eso sumara a lo que era la novela final y que no fuera sencillamente una antología de relatos puestas con un título engañoso. Y entonces me di cuenta que mi forma de escribir es esa, es tener una breve noción de hacia dónde voy, pero sin conocer el camino, ver qué me voy encontrando, saber puntos por los que debería pasar, pero que si me desvío tampoco pasa nada, que si añadimos rutas paradas a la ruta, pues mira, todo eso suma, y que si al final no teníamos tanta ganas de pasar por este sitio, pues tampoco hace falta meterlo a cazador, que la historia ya no nos lo está pidiendo. Por otro lado, he intentado, en la novela que estoy escribiendo ahora mismo, cuando la empecé, fue un ejercicio de, sin ningún tipo de indicación, vamos a ir a 100% improvisación. Me había imaginado un mundo de fantasía con cosas así muy cómicas, estilo Terry Pratchett, pero lo que era la historia de la novela no la tenía clara. Sabía que podía poner a los personajes en situaciones, en todos los escenarios que había ido creando, y que podía crear situaciones cómicas y divertidas, pero no tenía un rumbo, no tenía una historia que contar como tal. Digo, se irá descubriendo por el camino. Terrible error. Me ha dado de dolores de cabeza esta historia y la he tenido que reescribir 5 o 6 veces, teniendo solamente 6 capítulos cuando llegué a esta tremenda crisis, porque yo necesito tener unas breves nociones de hacia dónde voy o qué es lo que quiero contar para no desviarme y empezar a cada rato a desviarme más y más y más sin saber muy bien a dónde estoy yendo y de repente subirme a otro camino diferente y empezar a hacer ruta en dirección contraria. Así que al final me descubrí que eso, yo necesito tener una breve escaleta sobre la que improvisar, sobre la que construir, sobre la que sumar, pero sí que quiero saber qué es lo que estoy escribiendo y un par de puntos por los que debería pasar la historia. Ya como se rellena hasta entonces, perfecto, pero no me vale ni ir sin ningún tipo de indicación, ni tener algo demasiado estructurado, porque si pierdo esa capacidad de crear algo nuevo y de improvisar, me aburro y no quiero continuar esta historia, porque si ya está contada en la escaleta, rellenarla no le está aportando realmente nada. Pero ha sido muy importante tener la experiencia de hacer un experimento, o sea, lo que es experimentar y tirar cosas a la basura. Eso es muy importante. Sí. Eso es lo que no hacen los poetas. Yo, por ejemplo, depende en gran medida de lo que vaya a escribir. Por ejemplo, si es un relato, suele ser como has dicho tú, que tengo una idea, la vomito, la escribo. Si lo voy a presentar a algún sitio, sí que lo repaso, que un error es algo que no me gusta pero que no puedo dejar de hacer. O sea, es como cuando hay alguien súper guarro comiendo y no puedes dejar de mirarlo. Pues yo no puedo evitar ir corrigiéndome todo el rato. O sea, subirme al párrafo anterior porque algo que he puesto ahora no me cuadra, lo quiero cambiar. Entonces, muchas cosas salen ya, sobre todo los relatos cortos, salen casi en una versión corregida ya. O sea, casi nunca son la versión en bruto. Pero eso me pasa solo con los relatos. Cuando es algo más grande, sí que siempre, ya sea relato o novela, parte de una idea. Es algo que me surge en la cabeza, algo que he visto, un personaje que me ha llamado la atención en algún sitio, una anécdota, fue un accidente de coche, pero una historia que me contó mi abuelo que sucedió delante de su huerta, una pesadilla recurrente que haya tenido, lo que sea, y esa historia se me suele quedar en la cabeza. Y yo tengo como una especie de filtro, es que si la idea no se va, es porque se empeña en que la cuente. O sea, no... Yo hay cosas que me han parecido guapísimas y al día siguiente he dicho, no me acuerdo ni de lo que era. Y otras que llevan años ahí, pero que no han crecido todavía y entonces no han llegado a estar escritas, por así decirlo. Y si la obra es más grande, sí que intenté
Intenté ser un escritor organizado con sus fichas de personajes, su libreta para apuntar todas las cositas que se me iban ocurriendo cuando ya tenía la idea y demás. Pero más allá de un folio en sucio con 4 anotaciones, quiero, por ejemplo, como ha hecho, por poner el ejemplo de unos fanzines, una primera parte se desarrolla en la huerta y una segunda parte en la ciudad. Necesito tantos capítulos para esto, tanto para esto. Y una brevísima explicación de qué quiero contar aquí, para que no me sobren capítulos, no me falten, no se me quede descolgado un personaje. Poder hacer uso de lo de la pistola de Chekhov, de qué quiero enseñar aquí para que el lector no se dé cuenta del todo, pero cuando lea esto sí que diga, hostia, tal. Para eso sí que necesito una pequeña nota. Imagínate, cuando te dan un tema de 20 páginas de una oposición y te lo resumes en un esquema de un folio. Eso es lo que necesitas, porque he intentado, por ejemplo, tener fichas de personajes, pero rellenándolas, color de pelo, tal, no sé qué, o sea, vamos, incluso intentar dibujármelos yo, y al final he recurrido a quiero que se parezca a Ron de Harry Potter. Sin pool, me vale. Si en un capítulo tiene el pelo más largo que en otro, ya lo revisaré. Y ese tipo de organización extrema es lo que has dicho tú. Me es como un corsé, no deja que... Bueno, a ver, no deja, es que los personajes hacen lo que quieren, o normalmente hacen lo que quieren, y tú los quieres llevar del punto A al punto B, perfecto. Pero si entre medias quieren pasar por C, D, H, 7 o por otro planeta, lo van a hacer. Si uno se quiere morir, a ver, lo estás matando tú, porque eres quien escribe, pero hay personajes que te piden a gritos una muerte heroica, joder, qué bueno es este policía, pero si me lo cargo, le da... A ver, parece cruel o parece extraño, pero porque aporta a la historia, y a lo mejor no es una muerte que tenías decidida al principio, entonces es más o menos estructurarme qué quiero contar, partiendo de una idea, anotaciones muy pequeñas, y a partir de ahí un poco sin rumbo, y luego ya en las correcciones sí que quito, pongo, y que me cuadre más con la historia que quería contar, que seguramente se parezca bastante a la idea inicial, pero no al 100%. Y en cuanto al proceso creativo tal cual de sentarme a escribir, cuando escribo, porque hay un poquito de tiempo en el dique seco, que ahora estoy solo recopilando ideas, suelo tener en el portátil de casa, bueno, suelo tener el archivo en el correo, por así decirlo, para si me pilla en el pueblo, en el trabajo o en casa y tengo 10 minutitos, me lo descargo, sigo y me lo reenvío. O sea, eso es como la libreta que yo llevaría, para que pueda escribir en cualquier sitio que tenga acceso al correo y al Word. Porque no necesito nada más, no utilizo un procesador de textos como utilizan algunos más específicos, más pensando en edición. Y sí que algunas veces he llevado libretilla por si quería apuntar algo, pero lo normal es que no tome anotaciones más allá de la escaleta inicial, el esquema inicial, que esto quiero contar en estos capítulos más o menos, y ya está, no tengo manías, no... Sí que escribo mejor por la noche, y si escribo de día, sin ruido alrededor. O sea, si tengo un ratito en el trabajo es porque esté yo solo, lo tenga todo hecho, apago la radio, tal, es como, tengo 5 minutos. Pero el riesgo de que suene el teléfono hace que eso lo haya utilizado no demasiadas veces. Entonces, es eso. Por la noche mejor, en absoluto silencio, no me pongo música, no me drogo como Stephen King, no me inflo a café para aguantar más, y cuando puedo, escribo aunque no tenga ganas. Porque no quiero esperarme a las musas, no quiero estar súper inspirado, y porque hay partes de los libros que son puro trabajo, que tienes que construir un buen diálogo, que si estás inspirado mejor, pero necesitas que 2 personajes hablen en una gasolinera. Ya está. No tiene que salirte el párrafo de tu vida para acabar un capítulo que te invite a leer el siguiente. Hay partes que son relleno. Aunque no nos guste reconocerlo, pero hay partes que necesita la historia, que son más asépticas, que hace que el lector siga para adelante, pero que no son párrafos que vaya a recordar. Más o menos sería así. No, me gusta porque hay muchísimos lectores que no conciben que escribir sea pues un ejercicio constante, pues aunque no tengas ganas, aunque no estés inspirado. Me mola mucho porque hablas con él, pero tiene que ser súper difícil porque al final es que solo puedes escribir cuando estás inspirado.
Mira, estoy ya hasta las narices de escuchar eso. Estaría mucho menos esa mesa, ¿eh? Eso y lo de... De ahí sacas una novela. Que tú... Si yo te contara mi vida, tendrías... ¡Buah! ¡Guau, para una saga! Para una saga. Y dices, bueno, sí. Bueno, ¿qué ha llegado? La saga menos vendida de la historia. Tranquilo, señor Crest. No, Nada, a ver, tenemos un pequeño problema y es que se nos han hecho ya las 8 y 5, es un poco tarde. Yo quería preguntaros por cómo vuestra experiencia en el proceso de publicación, que es interesante. Os quería preguntar vuestras opiniones personales sobre la mierda sacrílega de la inteligencia artificial generativa. Y también sobre cómo veis el futuro, y también me hubiera gustado que habláramos un poco de Nerio y de su experiencia como escritora, como negra, como fantasma, escritora fantasma, que ella lo ha contado en alguna entrevista y es un tema también muy interesante. Está muy chulo eso. Y eso está muy chulo hasta que ha dejado de tener trabajo, porque ahora ya no se contratan a negros, no se contrata a escritores fantasmas, sino que los hacen las IAs. Ella perdió ese trabajo en 2023, justo cuando empieza así nos va. a darse de tal. No, si es que todo historias para echarse a llorar. Pero de verdad, me gustaría preguntaros todo eso, y de hecho lo vamos a tener que hacer en privado en algún momento si tenéis tiempo para echar una cerveza. Pero creo que es el momento de dejar a los amigos si os quieren preguntar alguna cosilla. Ahora os ha pasado para preguntar ¿qué piensas sobre esa basura sacrílega que es? ¿Queréis preguntarles algo? ¿Queréis preguntarnos eso? Yo he dado ideas, ¿eh? Porque eso son horas ya un poco... Moja mucho la turra, puede ser. Puede ser. Yo hay una pregunta que sí que pienso que podría haceros, porque además en redes sociales, que sigo a muchos escritores y tal, nunca me atreví a hacerla, por el problema de que es una pregunta que se puede tomar un poco como fotón. Bueno. Es mi favorita. No, en verdad yo pienso que no lo es. Lo que pasa es que, claro, hablando por las redes sociales, que como es la gente tal, a lo mejor sí se lo pueden tomar a mal. Yo espero que siendo carácter, veis que lo pregunto de corazón con curiosidad. ¿Por qué vuestros libros son una mierda? No, es porque también sigo mucha gente que se ha tirado al autoeditado, ¿no? Sí. Y entonces siempre dicen lo mismo, ¿no? Es que no nos dan una oportunidad a los lectores, se van a las editoriales, ¿no? Planeta satura el mercado y cuesta mucho darse a conocer y tal. Y yo siempre he querido preguntarles eso, ¿y qué pensáis de la piratería? La mal llamada piratería, que en el fondo no deja de ser difusión de la cultura. Yo en este caso en concreto creo que no quita ventas reales, salvo en algunos casos muy concretos, porque la persona que... Es decir, hay casos en los que sí, evidentemente, pero hay veces en los que una persona se leería un libro porque tiene acceso a él gratis, que a lo mejor no se lo leería en caso de tener que comprarlo. De todos los libros que tengo que quiero leer, tendría que comprarlos. Es decir, tenemos bibliotecas. Creo que es un buen momento para recomendar que este tipo de cosas se hagan aquí en una biblioteca. Pero no creo que una persona piratee un libro implique 20 euros menos para Planeta, porque probablemente si no se lo pirateara no leería ese libro en concreto. Otra cosa es piratear una editorial pequeña o un autoeditado o algo así, que son gente que ya de por sí las ventas que tienen son muy cerradas y han cerrado muchísimas editoriales en estos últimos 4 o 5 años. A partir del COVID se cerraron muchísimas editoriales indie que estaban con mucha presencia en internet y tal por falta de ventas. Es decir, no podemos mantener esto, es un proyecto personal, estamos perdiendo dinero intentando mantener esto en activo y con los royalties y con todo esto y con las ediciones y tal. A piratear a esa gente sí que me parece un verdadero crimen, un delito. Es decir, es que esta gente directamente estás matando la editorial llevándote estos libros tan pequeñitos. Pero sinceramente no creo que descargarte el libro de Juan Gómez Jurado vaya a hacer que la cultura en España se pierda. Es verdad que tenemos recursos como los que tenemos, pero tampoco le diría a la gente, léete solamente lo que esté libre de derechos si no puedes comprarte un libro. No leas nada de lo actual ni de lo moderno por no poder tener acceso a ello. A mí es que lo pregunto también porque en el fondo, vamos, seguro que todos los que estamos aquí nos hemos quedado sin sitios para los libros en la casa antes que sin dinero, ¿no? Es una cosa que nos pasa a todos los lectores.
no es solo la apuesta económica de decir yo pagar este libro, sino que es que ya llega un punto que los libros los regalamos, no sabemos dónde dejarlos. Yo particularmente, más que... A ver, como ha dicho él, no creo que quite demasiadas ventas según qué libros, pero sí que creo que el trabajo del autor, a ver, parece que para casa, pero sí que merece el empujoncito de comprarte un libro. Por ejemplo, a ver, yo evito, en la medida de lo posible, comprar a las grandes editoriales. Luego, claro, pasa porque si son los que tienen los derechos de Bradbury, de Philip K. Dick, Stephen King y compañía, si quieres tenerlos en tu colección, al final pasas por comprarles a ellos. Sí que creo que la piratería, a un nivel como el nuestro, más que daño es difusión, creo. Pero sí que para el autor, porque nuestros royalties, que en el caso de este libro son 0, porque me enteré hace poco que ha petado la editorial. Sí, este y La boca del lobo, solo quedan esos. Para nosotros sí que creo que es más una difusión que una putada. Pero para las editoriales pequeñas es el navajazo definitivo. Para las grandes, ¿qué más le da a Juan Gómez Jurado, que lo ha puesto el ejemplo? Que compremos, y ahí sí que me incluyo, 1 millón de libros suyos o 990.000. O sea, eso da un poco igual. Sí que prefiero recomendarle a la gente las bibliotecas. Yo, de hecho, por ejemplo, está en la biblioteca de mi pueblo, ya que el pueblo es el escenario donde transcurre. Retales creo que está aquí en la sección local. Yo prefiero que la gente los saque de la biblioteca, porque así también se da uso al servicio público de la biblioteca, que para eso está. Pero creo que a nivel pequeño el daño es a la editorial más que al autor, que puede ser casi difusión, porque alguien nos puede hacer un favor diciendo, pues me he leído una fanzine en redes y, o sea, guay, me ha gustado un puñado. Entonces la gente busca y ve que está a la venta Travesía, por ejemplo, y dice, pues hostia, voy a pillármelo, que este sí que está a la venta. Y ahí es un favor, pero de otra manera, yo le recomendaría a la gente que lo evitara. Pero para que no lean, mejor que pirateen. Yo prefiero que alguien lea pirata a que no lea. Sí. ¿Tú qué piensas? No quiero añadir mucho por no gastar más tiempo, porque es que pienso como ellos dos. Solo voy a decir que de verdad que se use la biblioteca y que se pidan los libros en la biblioteca. ¿Por qué? Pues porque llega un punto en el que de tanto pedir el libro en la bibliotecaria y el bibliotecario dice, pues, sobre todo con editoriales pequeñas y con autoeditados, el bibliotecario dice, me lo están pidiendo muchísimo, voy a la librería y compro más. Y eso sí que nos supone una diferencia. Claro. Sí que nos supone una diferencia de tener un ejemplar a decir, es que me lo piden todos los días, pues voy a intentar tener 2 o 3. A nosotros nos ayuda. 2 o 3 desideratas puestas en la biblioteca con tu formulario del mismo libro, asegura la compra en el siguiente viaje. Porque claro, un libro tan pequeñito que lo han pedido 2 o 3 personas. Por lo demás no voy a cenar porque es seguir echando tiempo y es que lo han dicho ellos súper bien. ¿Queréis otra pregunta? No, yo me gustaría contestar a Ah, lo de la sí. piratería. Perdón. Sí, no, hombre, no, que no pasa nada. Sí, contesta. Yo no estoy de acuerdo con ninguno. No, yo pienso que hay que matizar esto. Considero, a ver, yo primero no publico nada en virtual. Salvo que si subo yo algo en virtual es gratis. ¿Por qué? Porque considero que el ebook es un producto gratuito por necesidad. Quiero decir que tiene un valor económico 0. ¿Por qué? Porque es infinitamente reproducible. No es como una silla o un jamón. Si compras una silla, pues tienes una silla, pero no salen luego 2 sillas de ahí. No puedes. Es infinitamente reproducible. Su valor económico es 0. Eso para empezar. Con lo cual, bien, vale. Como tú bien has señalado, es piratería solamente si existe una venta. Lo normal es que la gente se descargue eso de un sitio que es gratuito. A otra parte de la película es que ese sitio donde tú descargas gratuitamente viva de los anuncios de cosas que nadie ve ni nadie va a mirar nunca porque no te interesa un carajo, el abogado de tortugas o la venta de bragas rotas. Pero eso es así. Por lo cual, en ese sentido, me da igual. Y luego también tengo la siguiente consideración. Si bajas un libro pirata, no bajas un libro pirata. Normalmente la gente se suele bajar muchos miles de libros piratas a la vez. Con lo cual luego no se leen una mierda. Con lo cual de momento no se los van a leer.
Y bajarse un libro pirata para leértelo, pues tiene que ser normalmente un libro en el que no confías demasiado, porque lo normal es que si te interesa, pues digo, pues lo voy a comprar, ¿no? Por eso existe en Amazon, por ejemplo, en la versión virtual de los libros te dejan ver las primeras páginas para que veas cómo están. Por ejemplo, está el libro de romances y está escrito en primera persona y en presente. Y dices, me quiero pegar un tiro y quiero morir. Vale, y no te lo vas a comprar jamás en la vida. Pues eso la gente pues es lo que se descarga. De manera que, por otro lado, en mi caso, cuando se han pirateado, entre comillas, cosas mías, se han tenido que molestar en escanearlos, en hacerles el OCR, en corregirlos, y digo, pues no me se ha pegado aquí estos desgraciados. Y en ese sentido, por esto me parece bien. Como apuntaba José Antonio, al final es una forma de difusión. En contra de lo que estáis diciendo de las editoriales pequeñas, no se mueren por la piratería, eso no va así. Igual que le afecta más en un momento al planeta a lo mejor. No, a las editoriales pequeñas que la pirateen les vendría hasta bien. Si la lástima es que no las piratean. Es difusión también. Hombre, joder, vamos a ver. Buscar en vuestro de confianza libros de la editorial esta o de la editorial esta o de la editorial la otra. A ver qué encontráis. Si no está ni la editorial, no encontrar los libros. ¿Me entendéis? O sea, es significativo, ¿no? Que el libro que no se piratea es porque no ha trascendido y eso tiene que ver con las editoriales pequeñas. Así que eso de que las editoriales pequeñas se mueren por eso no funciona así. Las editoriales pequeñas se suelen morir normalmente, bueno, primero por los vaivenes del destino y hay muchas cosas personales, pero lo normal es por editar mal, editar cosas que no van a vender nunca. Echarle la culpa a la distribuidora es como echarle la culpa al capital por ser el capital, o al demonio por ser el demonio. No, eso no va así. Las editoriales se acaban cerrando porque normalmente las suele abrir gente que no tiene experiencia editorial, porque eso para ser editor también hay que saber, también hay que estudiar cosas, tienes que tener una serie de conocimientos previos, tienes que saber cosas de economía, tienes que hacer cuentas, tienes que hacer números, tienes que hacer muchas cosas y normalmente se hace con mucha ilusión y sin tener ni puta idea. Entonces, pues no es raro que al cabo de X tiempo pues el barco naufrague. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen las editoriales pequeñas es cometer el error de contratar una distribuidora. Por ejemplo, eso es un error. ¿Por qué? Porque la distribuidora te come el 50%. Si se te come el 50% de tu a ti te queda una mierda. Ya no hablamos, ya pasando del autor. O sea, independientemente de eso, te va a quedar la nada. Y cuando llegues y te llegan las revoluciones, con toda tu ilusión del mundo, pues además, es que no se puede competir con tiradas. Bueno, esa es otra, ya luego las tiradas que se hacen y todo eso. Es todo un rollo. Pero ya te digo, eso de la piratería ni nada. El problema es que hay mucho jeta que te vende en eBay 10.000 libros solamente por 25 euros. Toma, dame 25 euros y tal. Eso sí es piratería. O que lleguen y se impriman tu libro en otro sitio y tal. Eso es piratería, que lo pongan a la venta en papel. Pero lo demás, eso ni es piratería ni es nada. Esa es mi opinión y mi experiencia. ¿En Latinoamérica se hace mucho de los libros físicos piratas? Sí, claro que sí. Hombre, hay Valdemar allí lo piratean mucho. Me acuerdo el caso de García Márquez cuando sacó el libro ese de las putas tristes o no sé qué, que rápidamente lo habían tirado, lo habían sacado en papel y se vendía como las mantas de las camisetas. Que sí, como antes se vendían los CDs en mantas, y las películas, los DVDs, pues se hace con los libros. En Argentina y en México son muy avispados para eso. ¿Alguna pregunta más o cortamos? ¿Nadie quiere saber nada? Daniel. Sí, yo tengo una pregunta. Incidiendo un poco en el asunto del que habéis hablado, de que en el género de la fantasía, ciencia ficción, puede uno expandirse mucho. Cuando os expandís, por poner, por ejemplo, la fantasía que se basa mucho, por ejemplo, en el ámbito medieval, ¿hasta qué punto os basáis en algo que es real? Es decir, al fin y al cabo la magia y ciertas cosas, pues a lo mejor no las podemos coincidir en la realidad, pero os basáis mucho, os informáis mucho, o simplemente dejáis que la imaginación fluya y dais ligeros detalles. Yo depende del tono que le quiera dar al libro. Si lo quiero hacer más serio,
pues intento que tenga más peso la realidad y que la magia sea más, bueno, que se intuya, pero que no sea tan clara o que no tenga, bueno, que esté más limitada, que no sea tan libre. Pero, por ejemplo, en los míos, del Indigno Campeón, que le meto mucho humor absurdo, mucha tontería, no tiene casi límites y la magia está por todos lados. ¿Por qué? Porque no me interesa personalmente que el lector sienta que está ante algo real, sino ante algo vivo y un poco caótico a la vez, que a veces incluso no tenga sentido porque es parte del humor que tiene. Pero sí que es verdad que en algún relato que habré escrito, sí, sabes que hay magia porque se intuye, porque no todo es como debería, pero la realidad tiene un peso mucho mayor. Supongo que depende de la imagen que le quieras dar al lector, pues ahí radica la cantidad de fantasía y los límites que tiene. Uno de los motivos que no he comentado antes, más que nada porque me he olvidado según lo estaba diciendo, aunque lo había pensado al principio, por lo que empecé a escribir fantasía, era porque consideraba que no sabía absolutamente suficiente de ningún tema como para escribir sobre él. Si quería escribir una novela policíaca ambientada en Albacete, no sé lo suficiente sobre cómo funciona la policía, no sé suficiente sobre criminalística, sobre leyes de enjuiciamiento criminal, y si intentaba escribir eso, sentía que iba a ser más tiempo pensando, investigando y tal, para intentar contar una historia de un señor con un cuchillo que sale a perseguir a alguien por la calle, que lo que era la historia en sí, porque si no, sé que lo que te pide de esa historia en una ambientación realista no estás cumpliendo porque no lo has preparado. Y como creo que ha quedado patente, era muy huevón cuando empecé y buscaba el mínimo esfuerzo, dije, fantasía, aquí pongo mis propias reglas. Pero es verdad que lo más importante es ser coherente y consecuente. Tú puedes hacer un mundo de fantasía en el que la gente se coloque caracoles que le dan superpoderes, que suena súper absurdo y súper tonto, pero tienes que ser coherente y consecuente con que en este mundo las cosas funcionan así y tienes que ser fiel a esas reglas que has establecido. Puedes expandirte lo que quieras, puedes inventarte cualquier cosa que se te ocurra, pero si quieres que la novela se pueda tomar en serio, aunque tenga un tono más humorístico, un poco más caótico, tienes que ser consecuente y coherente con lo que has dicho. Si antes has dicho que solamente te puedes enchufar caracoles, de repente no puede aparecer una persona con un escarabajo enchufado, porque ya no estás siendo consecuente y coherente con las reglas que has puesto tú mismo en tu propio mundo. Entonces, en esta novela es ambientación propia, en un mundo que no se parece a la Europa medieval, su propio continente, su propia mitología, no hay dioses per se ni religiones, y eso lo intenté trasladar también tanto al tono como a las instituciones. No hay rey y no hay monarquía, porque al no depender de instituciones eclesiásticas existentes, me parecía que ¿por qué hay monarcas si no han sido designados por Dios para ocupar ese cargo? Pues busqué mis propias justificaciones para hacer unos elementos, unas estructuras de poderes que sonaran a los lectores, para que la historia fuera más accesible, más cómoda y no tuvieras que hacer un FP antes de empezar a leerlo, pero que tampoco fuera una reminiscencia directa de lo que hemos mamado, de lo que hay en nuestro mundo, porque no es el mismo mundo, no tiene por qué funcionar igual. Así que un par de cambios rápidos, básicos, coherentes, consecuentes, que construyen y suman en lugar de restar, pero que tampoco supongan un obstáculo para que la persona que intente leer disfrute de una historia con unos cánones más o menos conocidos. Yo suscribo hasta la última coma. Te expandes todo lo que necesites para la historia, siempre y cuando sea coherente con las condiciones que tú pongas. Si los viajes en el tiempo se hacen a través del enchufe de la pared, son a través del enchufe de la pared. No puedes abrir el frigorífico en el último capítulo. Si voy a citar una película sin citarla, si tú estás diciendo todo el rato que no eres un super soldado, que solo eres un hombre con un traje, no puede ser que al final de la película resistas las hostias que te da un Hulk rojo, para que sepáis de qué película hablo. Entonces tienes que ser coherente con las condiciones que te has puesto. Con eso me vale y me expando lo que necesite la historia. Más o menos, ahí no... Sí que es cierto que ellos escriben bastante más fantasía que yo. Que yo más allá de algún relato no lo he experimentado mucho. Pero la regla es la regla. Sí, la coherencia es lo que... En todos los géneros, pero la fantasía
también, que a lo mejor parece que no va a tener esos límites, pero los tiene que Es que tener. es el trato que haces con el lector. Ahí Porque está. tú te tomas al lector en serio y el lector se toma en serio la historia. Sí. Aparte en tu caso Hagan te lo lo tomas súper en serio, porque recuerdo haber tenido conversaciones tuyas en tu novela con temas de Hombre Lobo, de estuve midiendo los días exactos para que coincidiera que habían pasado exactamente si yo estos quiero días. un ciclo lunar, tiene que ser un ciclo lunar, no le puedo escatimar al lector 2 días. Que además es que hace unos años, cuando se puso de moda Javier Castillo, me acuerdo que has dicho tú, de 200 kilómetros se ha llegado en un momento, tal. Ese tío le daba igual que un personaje fuera en helicóptero y otro andando descalzo, un Deus Ex Machina brutal, y al final estaban junticos. O sea, unas cosas que decías, no puede ser, tío, es que no te estás tomando en serio a quien te lee. O sea, no lo ha corregido nadie esto. Yo puedo tener errores como en este, por ejemplo, y os lo chivo. De hecho, no recuerdo si el guardia civil lleva pistola y yo nombro un revólver, o si lleva revólver y yo nombro una pistola. Que luego se me lo dijo un guardia civil que se había leído la novela, un guardia civil de confianza, y me dijo, creo que era que puse revólver y llevaba pistola. Pero más allá de alguna licencia así, intento no cagarla en eso. Entonces, pues si necesito un ciclo de 28 días lunar, tacatá, cuadrado, y lo mido. ¿Hay hombres lobo? Claro, pero con las condiciones de un hombre lobo clásico. Punto. Cuando hay luna llena, tienes que esperar a que en la novela vuelva a ser luna llena. De hecho, en La Obsoletadora, suyo, que os lo recomiendo, hablan de un lenguaje, hablan de no sé cuántas vocales, no sé cuántas consonantes, y yo nunca había estado pensando. Entonces, si hablan en ese idioma, en la novela, esa palabra, no sé qué, yo estaba calculando, o sea, porque como, o sea, hablando de las distancias, habías hecho lo que Tolkien con el Kenya o Kenia o como se diga, claro, digo, hostia, está ahí con la... Entonces, es eso. Así es la forma de tomarte en serio al lector. Y que el lector te pueda tomar en serio. ¿Hemos respondido a tu pregunta? Sí. Joder. Una rápida. Vale, venga. Si os tuvieseis que esto va para los 4, si os tuvieseis que identificar con un autor famoso o os quisieseis parecer a un autor famoso, ¿cuál sería o qué mezcla sería? Carlos Walter. ¿Cuál sería ese autor famoso de cada uno de vosotros? Pero hace falta que sea una amalgama o Lo que consideréis vosotros. ¿Quién me gustaría ser yo, por ejemplo? No, o en quién te has inspirado o quién es un referente tuyo muy importante en tu escritura. Ah, vale. Sí, Alan Moore. Fácil. Stephen King, sin duda. Stephen King. Pero de largo, o sea, muchos kilómetros por delante de los demás. Yo habría dicho Stephen King desde que empecé a escribir hasta ahora, pero voy a sumar un pequeño más uno porque lo he leído mucho estos años y ya para mí es de los escritores que más tiempo me han acompañado leyendo su historia durante mucho tiempo, que es Terry Pratchett. Y tomárseme la vida con su humor y con su filosofía es algo a lo que... Yo no sé, supongo que es que uno solo, ¿no? Por ejemplo, Verne me flipa, Stephen King me gusta, luego Tolkien me encanta, pero no me gustaría parecerme a Tolkien ahora mismo. Salgari me gustaría, pero no me gustaría morir haciéndome un harakiri, ¿sabes? Entonces no puedo responder con uno solo. Pero hablamos de la obra, ¿no? ¿Eh? Hablamos de la obra. No, hasta la Físicamente. última... Hasta el último aliento. Vuelvo a decir Terry Pratchett, tiene un sombrero y una espada hecha con un meteorito. Yo quiero cambiar mi respuesta, voy a ser padre otra vez, no puedo ser Stephen King con sus hijos pequeños. Tanta cocaína, nadie lo Claro, aguanta. o sea, no, Nadie podría aguantar tanto. no, que no son los 90. Bueno, ya hemos conseguido que Luis se vaya. Podemos hablar de poesía, por fin. No, os lo digo. Nada, bien, muchísimas gracias por venir. De verdad que tenemos que cortar porque si no esto es imposible. Pronto más y mejor. Mi mujer antes de venir me ha dicho que por favor dejar hablar a los demás. Si no nos callas, no pagamos. Mi mujer que me quiere y me conoce me ha dicho que...